Oiga, agradezco esta mañana que nos tome la llamada Israel Rivas, vocero nacional de papás de niños con cáncer en México. Y es que ayer tal parece que se logró un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el director Zoé Robledo, para poder contar ya con medicamentos y quimioterapias para las niñas y niños con cáncer este país. Israel, buenos días. Oye, ¿es cierto este acuerdo y de qué manera se celebró? Hola René, buenos días. Efectivamente, este acuerdo se celebró ayer. Originalmente la intención era que se celebrase un acuerdo con las mamás del Hospital de la Raza y del siglo XXI. Sí. Y lo quiero subrayar, este acuerdo es exclusivamente para pacientes que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente. Es algo parecido a estos acuerdos que no se firmaron hace 3 meses, tú recordarás. Así es. Cuando hicimos la huelga de hambre, en el que se estipulaba como primer punto un abasto suficiente y continuo de medicamentos pediatro-oncológicos con soluciones de fondo. La diferencia es que aquí se propone una plataforma de transparencia como para que los padres de familia le den seguimiento en dónde están los medicamentos. Sí. Yo te voy a dar mi opinión de manera muy personal. Se me hace de muy buena intención este acuerdo, en el que el punto principal es ese. También hay un punto en el que va a haber reuniones todos los jueves para atender la problemática, vuelvo a subrayar, exclusiva de los pacientes del IMSS. Y bueno, que se les van a dar los protocolos a las mamás. Si quieres, ahorita te explico de qué se trata el punto de los protocolos. Oye, pero el primero, Israel, a preguntarte, ¿cuántos niños y niñas se estarán viendo beneficiadas con este acuerdo? Ya que hablas que es exclusivamente para las personas de estos hospitales de la Raza y el otro, ¿cuántos niños y niñas estarán beneficiándose? ahí está el detalle. Digamos que no hay un censo de niños con cáncer en el país, y el IMSS tampoco tiene un censo de niños con cáncer. Caray. Pero entonces la complejidad no solo es tener un censo de cuántos niños hay, sí, así en frío, sino saber qué tipo de cáncer tiene, en qué etapa, eso es bien importante, en qué etapa del tratamiento van. Claro. Porque acuérdate que los tratamientos son larguísimos, 3, 4 años, y dependiendo de la fase, de la etapa, de la semana, pues es el medicamento o los medicamentos que reciben en ese momento. Entonces tienes que saber cuántos niños van en la semana 80 que reciben Cristina, Metrorexato y 6 mercaptopurina, ¿no? Por decir un ejemplo. Sí. Y cuántos, y la proyección de cuántos van a llegar a los 120 de ese padecimiento en específico, que es la leucemia linfoblástica aguda, que lo sé porque es el padecimiento que tiene mi hija. Entonces es toda una proyección, es todo un trabajo de fondo que sabes que no se puede realizar de la noche a la mañana. Sí, desde luego. O sea, imagínate qué trabajo tan arduo. O sea, saludamos, desde luego, que saludamos el gesto que tuvo Zoé Robledo para reunirse con los papás, por las intenciones que haya sido finalmente, pero bueno, saludamos el gesto, ¿no? No está mal. Pero el simple diálogo, la simple plática, pues no lleva a los medicamentos a los hospitales. Y la calidad de los acuerdos es importante, porque hay sueños guajiros que no se pueden cumplir en corto plazo, ¿no? O no son sueños, sino son trabajos, son específicamente acciones que pues requieren un tiempo y un esfuerzo y un trabajo, y acuérdate que sobre todo en situaciones extraordinarias necesitan hombres y mujeres extraordinarios para salir del atolladero. Y hoy los que tenemos hijos con cáncer y los papás y nuestros hijos a 673 días del desabasto, pues estamos viviendo una situación extraordinaria. Entonces pues se necesitan talentos extraordinarios, que no es que no los vea yo, sino más bien sentimos que los tomamos o que se toman a la ligera las soluciones, pero que en muy corto plazo pues no hay un resultado efectivo. Para allá iba la pregunta, Israel. Con esta celebración del acuerdo, quiere decir, o el mensaje que manda el Instituto Mexicano de Seguro Social a través de su director, Zoé Robledo,
que ya hay medicamentos, que ya pueden seguir los tratamientos las niñas y niños que padecen cáncer en este país. Y la otra es, ¿se tendrá que celebrar un acuerdo por hospital en este México para que los pequeños puedan tener su tratamiento? Pues justamente esa es la problemática, o sea, saludamos, vuelvo a repetir, que nos haya recibido, que sea comprometido por escrito, se saluda, desde luego. Hay un compromiso que el papelito habla, pero como tú dices, se tendrá que rehacer o que hacer un acuerdo con cada hospital o un acuerdo a nivel nacional. ¿Por qué? Si es un derecho que está garantizado en la Constitución. O peor aún, se tiene que marchar a cada rato para que te hagan caso, ¿no? Claro, a 2 años del desabasto, pues parece que son promesas y promesas y promesas y promesas. Esta parece ser que es una más. Las mamás se fueron no satisfechas, o sea, dijeron, bueno, nos atendió, visibilizó el problema. Hay que decirlo, aparentemente, ojo, y lo pongo entre comillas, porque luego los políticos, tú sabes, son muy marrulleros, aparentemente no estaba enterado de muchas situaciones. Caray. Aparentemente. Sí. Qué bueno que se enteró de viva voz de las mamás. Pero mira, nosotros cuando fuimos con el secretario de Salud, aparentemente tampoco estaba enterado de muchas situaciones. Cuando fuimos con el de COFEPRIS, el doctor José Novelo, tampoco estaba enterado aparentemente de muchas situaciones. Cuando fuimos con la secretaria de Gobernación, aparentemente tampoco estaba enterado de muchas situaciones. Cuando fuimos con Hugo López-Gatell, tampoco estaba enterado. Entonces, a mí me parece un juego, ¿no? Se hacen los... Pues voy a decir la palabra, se hacen los oxisos, ¿no? Ay, yo no sabía, ¿no? Y realmente, pues sí saben y se están haciendo los tontos. Yo creo, René, que sí saben cuál es el problema. Lo que no te puedo decir es por qué no lo pueden resolver. Sí, yo no sé si sea voluntad, yo no sé si sea dolo, mala fe, incapacidad. Realmente tienen un problema muy serio y no pueden. No lo sé, ¿no? Porque no han sido suficientemente claros en ello con nosotros. Y tampoco puedo argumentar las razones, porque no las conozco a ciencia cierta, ¿no? Intuyo varias cosas, como todo el mundo intuye, por situaciones muy concretas. Pero pues este acuerdo, digamos que, bueno, puede ser una luz. Y nuestra intención como padres a nivel nacional es que se haga un acuerdo nacional con nosotros, un compromiso real por parte de la Federación, con firmas y testigos de organismos internacionales. Ya bastó de que tenemos que obligar al Estado mexicano, y no hablo de este gobierno, hablo en general del Estado mexicano, porque mañana vendrán otros, René. Sí, desde luego. Y esto tiene que quedar como un precedente para que no se vuelva a cometer la misma ignominia que se está cometiendo hoy. Oye, Israel, hay zozobra, hay especulación por parte de los padres y mamás que se reunieron ayer con Zoé Robledo de que este acuerdo pues no se cumpla. ¿Les dio alguna fecha para que comience a trabajarse? No dio fecha. Pues hay incredulidad como todos, ¿no? Después de 2 años de incumplimientos constantes, sí, pues dime tú si no hay incredulidad. Inclusive hasta desconfianza, porque Zoé Robledo, el maestro Zoé Robledo, pues le preguntó a las mamás si no estaba alguien detrás de ellas, como queriendo desconfiar de nosotros, porque inclusive una vez en el bloqueo mandaron decir de allá, no, pues son puros papás de Federico Gómez, y te voy a decir que fuimos 2 personas del Federico Gómez en apoyo, tu servidor y Luis, nada más, y fuimos por petición específica de las mamás. Pero me llama la atención que León piense que todos son de su condición, que alguien nos mueve políticamente, económicamente. Mira, yo los he invitado muchas veces a los hospitales, René, a que vayan con nosotros a quimios, sí, a que vayan con nuestros hijos, a que lo conozcan, pero tienen una soberbia tan grande, o lo saben que están mintiendo y que están difamando y no van con nosotros. Oye, Israel, lo que duele, esta pregunta sé porque hace unos días ocurrió el deceso de un pequeñito que padecía cáncer. En este tiempo que se ha dejado de atender de esta manera, que no hay medicamento para los tratamientos, para las quimioterapias, ¿cuántos niños se ha reportado que desafortunadamente han perdido la vida? Mira, y te explico porque esto es un fenómeno muy complejo.
Sí. Si a ti te da una neumonía o a si a alguien le da una neumonía y no lo entuban urgentemente, la persona es muy probable que fallezca. Con el proceso de las quimioterapias no es así. No es inmediato el daño. Es decir, si a ti hoy no te dan, o sea, a un niño no le dan una quimioterapia hoy, o se la saltan, o no se la dan como debe de ser y le sustituyen un medicamento por otro, en ese momento no se van a ver los efectos. Los efectos y los daños se ven a mediano y a largo plazo. Es decir, al año, a los 6, 7 meses, a los 2, 3, 4 o 5 años inclusive, o hasta más. Y es cuando regresa el cáncer. Hay una recaída y las recaídas son muy terribles. Muchos niños no la soportan. El cáncer regresa de una manera increíble y bueno, hay ataques al sistema nervioso central de células malignas y bueno, le ocurre la muerte. Yo he sabido en las últimas fechas de muchos casos, de muchas compañeras del infantil, del ISSSTE, del Seguro Social, como el hijo de Abigail, que perdió la vida hace unos días, bueno, hace una semana y media, como el de otra compañera de Oaxaca, Yalis, como Lupita, que perdió la vida, su mamá Maribel, que hace rato me estaba escribiendo. Y son muchos casos, ¿no? Por aquí son los nombres que me acuerdo en este momento, Claro. en las recientes semanas. Pero platicando con expertos oncólogos, justamente nos decían, estamos ante la antesala de ver muchas recaídas producto de la falta de medicamentos. Lo que pasa es que es muy difícil científicamente, entiendo yo, salir a decir que es por esto, aunque la literatura médica internacional dice que si el niño suspende su tratamiento por cualquier razón, pues es causa de una recaída. Desde luego. Israel, pues agradecerte como siempre tu disponibilidad y vamos a estar al pendiente lo que vaya sucediendo con este acuerdo que esperamos todos se cumpla por parte del director del Instituto Mexicano del Seguro Social y que a la postre pues se haga un acuerdo ya general, ¿no? A nivel nacional, Israel. Claro. Y si sigue el desabasto nos veremos forzados a seguir movilizándonos a nivel nacional y a seguir tomando las medidas jurídicas necesarias para que pues esto de una vez se le ponga un alto definitivo y para siempre, ¿no? Y que se deje el gobierno de pretextar, de andar con pretextos, con muchos los pretextos, muchos los culpables, pero René, muy pocas las soluciones. Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente. Israel Rivas, vocero nacional Gracias, de René. Padres de Niños con Cáncer de México. Gracias por este tiempo. Una muy amable, gracias, hasta luego, buen día.